Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Hola mis amadas hermanas y amigas, qué grupo más ápero dirían en República Dominicana. Ápero, qué cool, chévere. De verdad, nunca había estado en un grupo tan activo. Yo soy de las más tranquilitas. Ustedes son wow. De verdad que las felicito, me alegro. Me sorprende la obra de Dios en todo el mundo a través del Zoom y cómo Dios ha formado este grupo así que no desconocía, pero gracias Raquel y gracias al Señor por permitirme conocerlas. Así que vamos a orar. Gracias Blanquita por orar por mí. Pero antes vamos a levantar nuestra oración a Dios. Padre, gracias, Señor, que tú reinas, que tú eres Dios y tú vives. Y gracias que tú has hablado y has te has comunicado con nosotras. Como hoy nos comunicamos nosotras. Gracias por los medios, por el Zoom, por las redes, porque somos una familia, somos hermanas y estamos en contacto a través de tantas millas de distancia. Padre, rogamos que tú sigas hablándonos, que sigamos en este mismo espíritu, que tú nos sigas instruyendo, Padre, por amor a tu nombre y por amor a ti mismo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, amadas, gracias por esta oportunidad. Y como Blanquita leía, yo había escogido un texto de introducción para comenzar, y es el Salmo 78. Es algo que yo he estado meditando por meses durante este tiempo que hemos estado un poquito retirados unos de otros, pero también es una meditación de mi corazón al mismo tiempo mezclada con algo que estoy estudiando y trabajando y que voy a tener en estos próximos 2 meses. Y el Salmo 78 es usado generalmente para hablar a padres de los hijos. Y en especial nosotras, si tú no eres madre, pero somos madre de muchas, nosotras damos vida. Tenemos muchas mujeres a las que discipulamos, a las que mentoreamos. Por lo tanto, es muy válido para nosotros. Y vamos a poner atención a lo que dice. Ya lo leyeron, dice, pero voy a resaltar algunas palabras. Dice, escucha. Y puedes poner tu nombre ahí. Escucha, Raquel, escucha, Reina, escucha Carla, cualquiera de mis hermanas, escucha Anita, mi enseñanza. El Señor dice, hablaré proverbios y de lo que hemos nosotras oído, de lo que hemos conocido, de lo que hemos escuchado en la predicación de nuestras iglesias, de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestros líderes, o cuando hemos sido mentoreadas por nuestras madres espirituales. Ellos, la predicación, la palabra de Dios nos ha contado. Y esto no lo ocultaremos nosotras a nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestras casas. Contaremos a la generación venidera las alabanzas, el poder, la maravilla de nuestro gran Dios. Vamos a enseñar a los hijos, a la generación venidera para que lo sepa y para que se levanten hijos que cuenten a sus hijos de esto. Pues es un texto que nosotras hemos experimentado. Nosotras todas hemos recibido el Evangelio. Bueno, y si alguna no ha recibido el Evangelio, pues la invitamos a conocer a Cristo. Y hemos sido entrenadas, hemos estudiado. Por lo tanto, nosotras todas que somos parte de ministerios, de movimientos como de Aviva Nuestros Corazones, de Coalición por el Evangelio, de Meditaciones al Corazón, constantemente estamos estudiando la palabra.
Y realmente, amada, ¿qué vamos a hacer con esto que nosotras estamos recibiendo cada día, cada semana, cada vez que estudiamos la palabra? ¿Qué vamos a hacer con tanto alimento espiritual? Porque se supone que estamos creciendo y que estamos dándolo a otros. Tenemos que tener cuidado con no llegar a ser nosotras obesas espirituales. Obesas espirituales es como nosotras comer lo que estamos recibiendo y ocultarlo a otro, o no darlo, no compartirlo, no transferirlo a la próxima generación, que este es el caso. Entonces aquí voy a darles, esta charla es un reto, esta meditación es un reto a cada una de nosotras. ¿A qué estamos haciendo con tanta comida buena, por la gracia de Dios, que Dios nos está dando de su palabra? ¿Qué estamos haciendo con esto? Y entonces, para ello, yo quiero seguir un ejemplo en la Biblia, una mujer en la Escritura. Para eso voy a seguir voy a poner el ejemplo de Noemí. En el libro de Ruth, el ejemplo de Noemí. Y quiero empezar a preguntarte a ti, amada hermana y amiga, ahí donde estás, vi tantos países, tantos lugares, ahí donde estás, donde Dios te ha colocado, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Había una mujer en la Biblia que es Noemí, que ella misma pensaba que estaba vacía, que no tenía nada que dar. Es el capítulo de la miseria, como dice, de decir miserable de mí, porque era lo que ella estaba diciendo. Ella misma, siendo una mujer viuda y estando amargada, nosotras conocemos la historia. Yo solamente voy a referir algunos puntos, porque por causa del tiempo, pero ¿qué podía ella hacer para transferir lo que Dios había hecho en su vida y lo que Dios estaba haciendo en su vida a otra persona dentro del plan de Dios? Entonces, ¿cómo es mi tarea? ¿Cómo transmito? ¿Cómo disipulo a otras mujeres? Nosotras hemos conocido al Señor, lo hemos recibido. Me encantó que al principio muchas mujeres, hermanas, estaban diciendo aquí, vamos, envíen el link, ¿a quién invitaron? Y estaba como una competencia ahí. Las de Ecuador se conectaron las de México, ¿cuántas están de Argentina? O sea, eso está fabuloso, eso es transmitir, eso es lo que nosotras queremos hacer con el mensaje de las buenas nuevas y de la salvación. Por lo tanto, lo primero que nosotros vemos que Noemí estaba transmitiendo, y nosotros tenemos que hacerlo también, era la providencia y la soberanía de Dios. ¿Y dónde vemos esto? Que ella empieza a decir eso. Cuando ella dice, el Señor ha dado testimonio contra mí. El Señor, el Todopoderoso. Ella empieza a compartir que Dios reina, que Dios gobierna sobre mi aflicción, sobre mi sufrimiento, sobre el sufrimiento de ella. Ella dijo, bueno, yo llegué llena a Moab, pero el Señor me ha disciplinado. Es lo que ella está diciendo. Entonces, no estamos enfocándonos en que Dios la ha disciplinado, sino que Dios en su providencia, no hay nada que nos suceda por casualidad, hermana. Estés tú aquí en la Patagonia donde está Raquel o donde esté yo en Arizona, nada ha sido por providencia. El COVID no ha sido por providencia, nuestras pérdidas de empleo no han sido por providencia, la muerte de nuestros familiares no ha sido coincidencia, ha sido la providencia de Dios, la soberanía de Dios, nada se escapa. Y eso es algo que nosotros tenemos que comunicar y transmitir a la próxima generación, a nuestras hijas espirituales, a nuestros hijos en nuestros hogares, que ellos sepan que todo lo que pasa, que no hay una hoja que caiga de un árbol sin que sea la voluntad de Dios, que todos nuestros cabellos están contados y que ni uno solo de nuestros cabellos cae al piso si no es la voluntad de Dios. Entonces esto explota en nuestras mentes, es demasiado grande y maravilloso. Igualmente, hermana, en algún momento en mi vida
recuerdo que hablaba con mi esposo y creo que él estaba un poco desalentado porque en su vida él hablaba, oh, no sé cómo voy a hablar con el jefe y voy a pedir aumento del sueldo. Y realmente en nuestra conversación vino, si no han subido, no te han aumentado el sueldo, es porque Dios ha dicho no te aumento el sueldo. Si has tenido que cambiarte de casa, es porque Dios ha dicho debes mudarte de casa. Si Dios ha dicho, si no has tenido niños porque Dios ha dicho no, es porque Dios ha dicho que no tengas niño todavía. Si no te has casado, es porque Dios ha dicho que no te haya casado. Eso es lo que hablamos de lo que es la providencia de Dios y lo que es la soberanía de Dios. Pero nosotras creemos que todo lo que sucede en nuestra vida, sea cualquier aflicción o sufrimiento, como el caso de Noemí, ayudará a nuestro bien. Esto nos ayudará a conocer mejor a Dios, nos acercará a Él y nos librará de echar la culpa y la responsabilidad a otros. No es la culpa de mis padres. Igualmente, Dios usó a Noemí y su mudanza para ir y buscar a Ruth, encontrar a Ruth, hallarla y traerla al pueblo de Israel y ser la abuela de David y el antepasado del Mesías. Eso es lo que Dios hizo. Dios tiene un plan detrás de cada una de las cosas que nos están pasando a nosotras y nosotras no nos damos cuenta. Analiza y medita en tu corazón, como dice el título de esta reunión. Las aflicciones, los sufrimientos y las experiencias que nosotras estamos pasando, los eventos que suceden en nuestra vida nos marcan. Nos marcan, por lo tanto, nosotros cuando lo compartimos y miramos, pasan los años y miramos hacia atrás y decimos, esta es la razón, esto es lo que el Señor estaba haciendo, esto era lo que Él quería hacer. Por eso hay 3 cosas importantes en nuestras aflicciones. Como fue la vida de Abraham, cada vez que Abraham tenía un encuentro con Dios, él hacía un altar. Cada vez que Isaac tenía un encuentro con Dios y Jacob, ellos juntaban, reunían piedras y decían, en este lugar vi el ángel, en este lugar me visitó el Señor. Asimismo, nosotras tenemos personas en nuestras vidas que han sido claves en nuestros años, porque me predicó el evangelio, porque me habló de Cristo, porque muchísimas cosas buenas. Hay personas, yo tengo misioneros en mi vida que Dios los usó en mi juventud para hablarme de Cristo, para enseñarme estudios bíblicos, para enseñarme escuela dominical a los niños. Igualmente, hay lugares específicos que nos marcan. Yo recuerdo cuando yo tenía ya 43 años que pensaba que no iba a ningún sitio, que Dios no iba a hacer nada con mi vida. Cuando yo conocí al Señor, yo decía, Señor, yo quiero ir a un seminario bíblico a estudiar. Yo quiero, porque leía un libro que se llamaba Bajo sus alas, ¿qué haría Jesús? Y trataba de una historia en el seminario. Pues yo tenía ese anhelo y yo no me quería casar todavía porque yo pensaba, pues déjeme decirle, me casé, se me olvidó, mi esposo fue pastor. Y cuando ya teníamos 18 años de casados, el Señor llamó a mi esposo al seminario. Yo tenía 43 años. Cuando yo pensaba que ya no iba a ser más entrenado, el Señor dijo, ahora es que te voy a entrenar. Pues déjenme decirle, 11 años en el seminario en Minneapolis, Minnesota, en Bethlehem College and Seminar, nos sirvieron mucho. Fue un lugar específico, fue un lugar especial en mi vida que nunca voy a olvidar. Otra cosa, hay momentos en nuestra memoria que nos marcan. Hay momentos que yo digo, en este tiempo el Señor hizo esto por mí. El Señor me hizo pasar este examen. El Señor me hizo comprar este coche. El Señor hizo que fuéramos a esta iglesia. Esos son momentos importantes. Por eso, igualmente, Dios nos da a nosotras otra cosa que tenemos que transferir. Antes de eso voy a decir que el versículo para esos momentos decisivos y claves cuando Noemí quedó sola, dice Ruth 1, 3 y 5, dice, y la mujer quedó privada
de sus 2 hijos y de su marido. Era soledad total en un mundo extranjera. O sea, el que no ha sido extranjero no tiene idea. Tú no tienes quien pedirle prestado, tú no tienes quien pedirle ayuda. Es una situación difícil. La soledad es muy grande. Es algo importante en esta historia. Pero en todo esto Dios le proveyó a Ruth. Y ella está sembrando y transfiriendo todo eso que ella ha tenido de Dios, aún sus aflicciones, sus sufrimientos, en la providencia de Dios que Dios va a usar para traer gloria a su nombre. Entonces es lo que, ahí es donde la gloria de Dios se ve. En Ruth 1:8, Noemí le dice a sus yernas, volveos, cada una a la casa de sus padres. Tenga Dios misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido conmigo. Ella está actuando como Dios nos da a nosotros. Dios nos da la libertad, nos da la opción de elegir y de decidir. Nosotros decimos la verdad, compartimos la verdad con un nuevo creyente, con nuestros hijos. Nosotros hablamos la verdad, pero le damos la opción de escoger. Nosotros no podemos escoger por nadie. Dios nos da libre albedrío y nos da una voluntad para que nosotras seamos la que tomemos la decisión. Así que nosotros tenemos que imitar a Dios en esto. El Señor Jesucristo llamaba y escogió, y muchos sintieron el llamado y vinieron, Señor, ¿qué debo hacer? Pero Él le daba la opción, le decía, ese es el costo. Muchos volvieron atrás. Otra pasión que tenemos que transferir a esta generación que se está perdiendo es aceptar con humildad y responsabilidad nuestro pecado, nuestra falta. Nosotros debemos ser humildes lo suficiente para, cuando tenemos convicción de pecado, ser vulnerables y ser como Noemí y decir, no me llamen Noemí, en Ruth 1:20. Noemí significa dulce. Y ella está diciendo, no me digan más dulce. Dice ella, llámeme Mara, amarga. Ella quería decir que ella tenía una convicción de pecado, porque ella dice, el Señor me castigó, el Señor me ha afligido. Todos la veían y veían qué gastada estaba, qué anciana estaba. Que cuando dominicana, por ejemplo, cuando vemos a alguien que no se ve muy bien, nosotros nos espantamos y se lo decimos. ¿Pero qué te pasó? Tú sí estás acabado. Eso es lo que le decimos. Exactamente eso es lo que estaba pasando con Noemí. Ella está diciendo desde que llegó, fui yo que he pecado. Y eso es muy importante, esa humildad. No que he cometido la falta, sino a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras estudiantes, a cualquiera que tengamos que pedirle perdón y tener la humildad de ir y decir, perdóname, he pecado contra ti. El Espíritu Santo ha venido y me ha dado convicción de pecado. Otro punto, y quiero ir un poquito rápido, es que ella tenía una sabiduría intelectual que es importante y nosotros también debemos equiparnos de esa manera para poder transmitir que tenemos que tener esa sabiduría. Así como estás haciendo, amada hermana, yo te felicito. Estás estudiando la palabra, estás aprendiendo, estás conociendo. Igualmente Noemí conocía la palabra, conocía la ley. Ella conocía la historia. En Ruth 2:20 vemos que ella conocía a Dios, conocía su carácter. Y no solamente, ella también conocía a las leyes. Ella sabía que Dios era un Dios que no rehusaba su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Cuando ella dice a los muertos, está refiriéndose a Elimelech, a Kelión y a Malión. Porque para ellos era muy importante preservar ese nombre, pero preservar preservar un nombre, una herencia, un legado. Muy bien, ¿qué más nosotros tenemos que hacer? Noemí volvió de la tierra de Moab porque ella sabía que ellos tenían tierra, tenían herencia, tenían pertenencia, que pertenecía a Elimelech.
Y ella sabía que ella necesitaba a alguien que la ayudara a hacer esos trámites, alguien que la ayudara a buscar de manera legal y dentro de la voluntad de Dios ese cambio. Y Dios proveyó a vos. Ella debió haber estado orando por esa persona. Señor, socórreme. Así que, ¿qué probabilidad de ustedes creen que haya de una mujer de Moab? Moab era un pueblo, ¿verdad?, pagano, que vino de ser del hijo, de la hija mayor con Lot, y de repente, esa mujer de Moab, ¿qué probabilidad haya de que vaya a recoger espigas al campo de un pariente de la familia de Elimelech? ¿Qué ustedes creen? ¿Que es vos? ¿Cuáles son las probabilidades? Eso es la providencia de Dios encajando las piezas y planeando. ¿Qué probabilidades hay de que el dueño de el hombre rico, se enamore o se fije, porque él la vio a ella en el campo recogiendo migajas y preguntó vos preguntó a los trabajadores, que entre todos los trabajadores este hombre se fijara en esa chica? Dios está trabajando. Pero oigan bien, en Noemí no hay pereza. Ella era una mujer diligente, ella estaba haciendo su parte, ella estaba tomando la responsabilidad que Dios le había encomendado. Ella no la dejó en manos de otra persona, sino que ella iba a buscar lo que Dios tenía que hacer. Así que, hermanas, es muy importante que nosotras tenemos que ser diligentes. Nosotras tenemos que hacer nuestro deber. ¿Estás tú seca espiritualmente? Lee la Escritura, búscala en oración, pero deja al Espíritu Santo que traiga el resultado delante de ti. Igualmente, el plan de nosotras de transferir es bíblico. El uno tener un plan, nosotras hacemos un plan, pero nosotras oramos, nosotros traemos delante de Dios las peticiones, pero Dios llama esto una estrategia espiritual, porque en Él es que está la última palabra. Dios quiere que nosotras cuidemos de nuestras mentoreadas, que nosotras cuidemos de nuestros hijos, que nosotras cuidemos de lo que están alrededor de nosotros. ¿Cómo? Noemí cuidaba de Ruth, siendo una anciana, teniendo ella misma su mismo sufrimiento, estando ella, como yo decía, amargada. Ella le dijo a Ruth, no vayas a otro campo, no sea que en otro campo te maltraten. Oigan esto, ¿por qué? Porque había racismo. Recuerden que Ruth era moabita, ella no era judía. Por lo tanto, ella le estaba indicando, cuidando. Nosotras tenemos que cuidar y transferir ese legado. La imagen de Dios está en toda persona. No hay diferencia. Cuando tú ves una persona de un país o de otro, somos criaturas de Dios. Por lo tanto, la imagen, Dios puso dignidad en esa persona. Nosotros debemos cuidar a esa persona. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que nosotros no podemos pisotear o echar de menos porque estamos tratando de opacar la imagen de Dios en el otro. Nosotros debemos estar interesados en su alma. Nosotros debemos interesarnos en su bienestar, en su futuro, alegrarnos por su triunfo y su éxito. Así que nuestros hijos, nuestras próximas generaciones, nuestros discípulos deben recibir, ser transferido ese legado de ese cuidado sobre ellos que nosotros tenemos que tener. También el otro que tenemos que hacer es, nosotros tenemos que transferir y enseñar la masculinidad bíblica y Ruth, que era la feminidad bíblica. Vos representa la masculinidad bíblica. Él fue un hombre proveedor. Él le llenaba el manto de Ruth para que ella llevara alimento a su casa. Él era un hombre diligente. Cuando él tuvo que hacer los trámites para ayudar a Noemí con la tierra, Noemí dice, hoy mismo ese hombre va a resolver ese asunto, no lo va a dejar para más tarde. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, explicar a nuestros varones que es ser un hombre, que es ser un esposo en una familia, que es su diligencia, que es su responsabilidad. Él era un hombre que cuidaba la reputación de una mujer, él cuidó la reputación de Ruth. Él cuidaba el bienestar. Eso es un hombre. Entonces tenemos que explicarle
a nuestros hijos, a nuestros varones, a nuestras niñas. Tenemos que explicarles lo que es ser una mujer, qué hace una mujer. No simple y llanamente decir la palabra, masculinidad bíblica y feminidad bíblica. ¿Qué conlleva esto? Porque cada día más, amadas, estamos entrando en una confusión, estamos entrando cada vez más en algo más profundo. Así que respetemos el orden de la creación. Reconozcamos nuestro gobierno, de tus líderes, de tus pastores en tu iglesia. Desea el bien a los otros. Por lo tanto, ella dice, voy a buscar seguridad para ti, Ruth. Seguridad para ti, o sea, un matrimonio. El hombre brinda seguridad. Así que debemos enseñar a nuestros hijos varones que brinden seguridad a las mujeres. Igualmente, vamos a hablar de que otro principio que nosotros tenemos que transferir a esta generación es el pudor, la modestia, la pureza sexual como legado. Déjenme decirle, el capítulo donde dice Ruth, que dice que ella, estoy buscando el texto, la cita, dice, después Noemí le dijo, hija mía, voy a buscar seguridad para ti. Había mucho riesgo en ese tiempo en la siega. En ese tiempo había muchos adulterios, muchas fornicaciones, mucha promiscuidad sexual. Y Noemí sabía que vos era su carácter, que era un hombre puro, que era un hombre cuidadoso. El sexo es bueno en el contexto del matrimonio. El sexo es puro, el matrimonio es bueno. Pero debemos enseñar a nuestros hijos que debe ser dentro del matrimonio, que debe ser entre un hombre y una mujer. Cada vez más hay más confusión, no sé allá en sus países, pero aquí hay mucho problema con los anuncios. En la televisión todos los anuncios tienen o dos hombres o dos mujeres. Tienen parejas, pero al final terminan que hay dos hombres o dos mujeres. Cada vez más, poco a poco, introduciéndole el mensaje a nuestros pequeños de que esto está pasando. Tengamos cuidado, hermanas. Tenemos que tener muy en claro que vamos a compartir esto. Lo otro que tenemos que compartir es ser una mujer de visión, de estrategia. Nosotros tenemos que tener una visión de aquí a 5 años. ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es su propósito? Estoy en su llamado. No es un pecado tener un plan. Dios bendice los planes cuando son traídos en oración delante de Él y cuando le pedimos ayuda. Fíjense en esta estrategia que es Ruth, que Noemí le dice a Ruth, ahora pues, vos es nuestro pariente, él va a trabajar en la cosecha. Esta noche, dice ella, esto está en Ruth 3, en el versículo 3. Número 1, ella dice, lávate. Número 2, ella dice, perfúmate. Número 3, ella dice, ponte tu mejor vestido. Número 4, dice, baja la era. Muy bien, no te des a conocer. Número 5. Y 6, él dice, cuando él se acueste, y notarás, te vas a fijar donde él se va a acostar, y cuando él se acuesta, cuando él esté dormido, número 7, vas a ir y vas a descubrir sus pies y te vas a acostar. Y entonces él te va a decir lo que vas a hacer. Ustedes saben, esto es contraproducente. Esto es una manera de que Ruth es quien le va a pedir a vos, cásate conmigo, redime el nombre de Elimelech, redime la heredad de Elimelech, te necesitamos, queremos ayuda, pero era un peligro, porque y si vos eras un hombre aprovechado, pero no, él era un hombre noble, Dios tenía todo esto planeado, y Ruth era tan obediente que ella hizo todo lo que su suegra le mandó. Así que cuando vos en la noche se despertó, bueno, dice que ella vino calladamente, destapó los pies, se acostó y él se sorprendió en la noche cuando sintió esto. Y vio que había una mujer a su lado. Él era un hombre ya mayor y no se había casado. Y él dijo, ¿quién eres? ¿Quién es? Imagínense. Y ella le dijo, soy Ruth, tu sierva.
Ella le dijo lo que Noemí le dijo: extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres un pariente cercano. Fíjense, esto es una historia de pureza, de amor y de providencia y la soberanía de Dios. Vos no dijo: ay, qué bueno que tú me pediste a mí. Él dijo: bendita eres por no ir en pos de los jóvenes, sean pobres o ricos. Bendita eres. Wow, ¿cómo una mujer joven, piadosa, va a venir a solicitarme esto? Ella esperó en Dios. Nosotros tenemos que esperar, transmitir eso, hermanas. En Ruth 3:8 no me dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. No fue inmediatamente, había que pasar unos pasos, pero vos no descansó. Fue hombre diligente y responsable. Así que busca, hermana, dejar una huella, un legado, como Noemí, que buscaba conservar un nombre, preservar un patrimonio. Procura tú esparcir la palabra de Dios, procura esparcir el evangelio, procura cumplir la gran comisión. Procuremos hacer discípulas, hermanas. Igualmente, Dios transformó a Noemí. Nosotras también tenemos que ser transformadas. De ser una mujer amargada, sola, Dios la hizo dulce, tierna, amable, con un espíritu quieto, apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Eres tú así, mi amada? ¿Eres tú así? ¿Cuáles son esas áreas que yo necesito compartir con los que tengo en casa? ¿Cuáles son esas cosas que yo necesito influenciar e impactar? Pregúntate, ¿cuáles son esas ideas a veces que yo he comenzado con mi hijo? Yo le he preguntado a mi hijo: ¿qué tú piensas sobre el aborto? Y él es un hombre ya, pero yo quiero saber su opinión, yo quiero saber cuáles son sus pensamientos. Él ha ido a la universidad y le han sembrado algunas ideas que no son conformes a la palabra de Dios. Yo quiero saber que sembrarle, que Dios dice que eso es como sacrificar a los hijos en el fuego al dios Moloch. Yo quiero enseñarle que las deshabilidades y las discapacidades son para la gloria de Dios, porque el Señor dice en Éxodo 4:11: ¿quién hizo al mudo o al sordo? ¿No soy yo el Señor para mi gloria? Yo quiero enseñarle que un matrimonio es entre un hombre y una mujer, no más. Que hay una diferencia entre un hombre y una mujer. Y que hay un compromiso en un matrimonio. Hermana, esto es muy importante. Si estás sirviendo en un ministerio, si están enseñando a otras mujeres, tú debes tener mucho cuidado y tener muy claro lo que es un matrimonio. No puedes aconsejar a una mujer: separa de tu marido, aléjate de él, abandónalo. Esas palabras no deben estar en boca de una mujer que está enseñando a sus hijos o a sus hijas. Esto es lo que estamos dejando a una próxima generación. Nosotras tenemos que enseñar lo que es honorable y lo que gana gracia delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos que cultivar un compromiso a preservar el matrimonio, a permanecer en el pacto, a no romperlo con divorcios, con separaciones, porque eso es lo que está haciendo el mundo. Muy bien, ¿qué yo voy a usar para transferir este legado? ¿Qué yo voy a usar? La palabra hablada. El Señor dice desde el principio: habló Dios y creó. El verbo significa la palabra. Dios nos ha dejado su palabra y eso es lo que vamos a dejar. Vamos a usar la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra cuando las escuchas. Porque Deuteronomio 6:6 dice: esas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las escribirás diligentemente a tus hijos. ¿En qué manera voy a transferir esa palabra? ¿Qué medios ha dejado Dios para transferir esa palabra? Dios, déjeme decirle, creó el lenguaje, los idiomas. Sé que en otra parte del mundo hablan chino, francés, italiano. Pero eso fue por la Torre de Babel, pero el Señor creó los idiomas para poder comunicarse con nosotras. El Señor quiere comunicarse con nosotros. Igualmente, déjenme decirle que el Señor ha usado a sus siervos,
para que nos ha dado la tecnología, nos ha dado el Zoom para que nos podamos comunicar, nos ha dado correos electrónicos. En la antigüedad, déjenme decirles que lo que preservó la transmisión del legado fueron los monjes. Cuando vinieron los bárbaros, quemaron todas las civilizaciones y viene el sistema feudal y las ciudades fueron destruidas, lo que se conservaron fueron en los monasterios los libros que se guardaron y se conservaron. Son los libros muy importantes, la escritura es muy importante, el lenguaje hablado es sumamente importante porque es como nos comunicamos. Y la comunicación en masa es muy importante. Hay un libro de Al Mohler que habla que si nosotros queremos influenciar, nosotros tenemos que ocuparnos en dejar un legado a través de los medios de comunicación de masa. Ese libro se llama Convicción para liderar. Conviction to lead. No recuerdo cómo se llama en español. Así que hay muchos medios mal usados, hay mucha gente sembrando mal, destruyendo, pero déjenme decirle que nosotras tenemos que marcar la diferencia. Nosotras tenemos que influenciar y llenar nuestra cultura, nuestro mundo de la palabra de Dios. Y tenemos que usar la palabra. Por eso hay que usar los podcasts, los videos, hay que usar estos grupos. Hay que usar, doy gracias al Señor por los blogs, por las hermanas que se han dedicado a sembrar, a impactar, a influenciar, porque estamos tan invadidos por el uso de redes que nos impactan de una manera negativa, que destruyen la vida, que la derriban, que nos hacen ir al mundo. Es una herramienta muy poderosa. Estamos bombardeadas. Yo doy gracias aquí por las hermanas que tienen tanta creatividad para hacer muchos posts y en ellas escriben los versículos. Puedo nombrar cantidad. Nosotros tenemos que cultivar las genealogías familiares, los diarios, los journals, multiplicar, escribir nuestras ideas, nuestros pensamientos, escribírselas a nuestros hijos en mensajes, en cartas. Tenemos muchas hermanas haciendo un trabajo excelente. Así que, hermana, yo te invito a unirte, porque es tan grande el bombardeo gráfico que tenemos. Hay millones de mensajes por segundo, más de lo que podemos asimilar. Y la competencia en nuestro cerebro, en nuestros ojos y nuestros oídos es demasiado grande. Nuestros sentidos están sobreestimulados. Y somos afectadas por el deseo de la carne, por el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Nosotras todas somos Noemís. Tenemos muchas Ruths a quien anhelamos hacerle bien. ¿A quién vas a hacerle bien? Dios es el que nos da la palabra para usarla con un propósito. Así que aunque no debemos confiar todo lo que leemos o lo que vemos en la prensa, en la social media, porque tienen una agenda, desenfocarnos, distraernos, separarnos de la verdad y del camino, pero nosotros podemos contrarrestar. Nosotros podemos traer una arma ofensiva y dejar un legado y transferir una pasión por Dios, por su palabra, porque Dios no es aburrido. Dios es como, cuando yo vi este grupo, Dios es así, Dios es alegre, Dios es gozoso. Así que, amada, nosotros hacemos ídolos de las cosas creadas. Antes de tú encender tu WhatsApp, haz un compromiso de estudiar tu palabra. Antes de buscar el Facebook, haz tu lista de oraciones. Antes de buscar, busca a quién vas a discipular. Si eres una como Noemí, que lo único que ella tenía era a Ruth, siembra en esa persona, aunque sea en una sola. Haz unos posts preciosos, úsalo para compartir la verdad. Todo lo puro, llena las redes de todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza, todo lo honesto, como dice Filipenses 4:4. Eres luz y tenemos una misión y un propósito y un deber con una próxima generación.
a los que te siguen, a los que vienen después de ti. No dejes tu lugar a una persona de las tinieblas. No dejes que otro te aleje a tus hijos, te lleve a tus hijos lejos de la palabra. Que aparte de tu próxima generación, los frutos vendrán aunque no lo veamos. Noemí tomó el niño, lo puso en su regazo, se encargó de criarlo. Dios nos da una nueva oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, una manera que tendrá repercusiones eternas en los recién nacidos nuestros. Una oportunidad de sembrar en sus mentes, no opiniones ni experiencias, sino la verdad, su palabra. Las mujeres le dijeron, nosotras, a Noemí le ha nacido un hijo. Después se murieron 2 niños, qué milagro. Nosotras somos y seremos madres de cientos. ¿Qué tipo de maternidad vamos a promulgar? ¿Maternidad de oscuridad, de ceguera, de endurecimiento? ¿O la que propaga la luz de Cristo y de su salvación? Dios nunca calla. Nos deja su palabra. Y él dijo que si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Siempre habrá personas en las redes, en la palabra hablada, en los artículos, en los escritos, que no se doblegan del mundo ni hasta los ídolos y dioses falsos, ni a las ideas confusas ni distraídas. ¿Tomarás tú, amiga, el escoger dejar un legado de luz? Hoy me impactó una lectura que puso una amiga en uno de los blogs que me impactó y me pareció también, porque era exactamente lo que yo iba a hablar. Oigan esto. ¿Sabías que la primera mujer en escribir y ser publicada en los Estados Unidos era una cristiana? En el 1666 había una mujer que escribía. Eso fue increíble. Y, oigan bien, escribió sobre política. Eso es un legado. Ella está ella está transfiriendo su pasión. Nos llega hasta el 2021 y eso fue en el 1666. Y oigan lo que pasó. Escribió sobre política, historia, medicina y teología. Su biblioteca personal se estima que habría alcanzado 800 libros. Muchos de los cuales, 800 libros, ¿oyeron, chicas? Fueron destruidos cuando su casa se incendió el 10 de julio de 1666. Y ese evento hizo que ella, toda su historia, todo lo que Dios le había revelado, esa historia hizo que ella escribiera un poema. Y me encantó porque ese es mi poema y me pasa a mí porque me tengo que mudar. Tú tienes una casa en las alturas, en pie, construida por el gran arquitecto, con gloria, amueblada y firme. Aunque de esta huimos, es comprada y pagada toda por aquel que tiene mucho que hacer. Un precio tan grande que no comprendemos, pero como regalo es ofrecido a ti. Hay riquezas abundantes. Yo no quiero más. Adiós a mi ser, dijo ella. Adiós a los tesoros aquí. No permita que yo ame más a este mundo. Mi esperanza y tesoro están arriba. Estoy buscando el nombre de quien escribió eso. Annette Bradstreet se llamaba ella. Hermana, ¿qué vas a transferir? ¿Qué vas a dejar? ¿Cuál es tu legado a tus hijos? No tenemos excusa, ninguna tenemos excusa, porque hablamos de una mujer en la palabra que transfirió. Y Dios, a pesar de su aflicción, de su sufrimiento y de su soledad, nosotras también no nos demos por vencidas, sigamos adelante. Tenemos que concluir esto que el Señor nos ha llamado. Oremos, hermanas. Dios, ven, abre nuestros ojos, nuestros oídos, enséñanos, abre nuestra lengua, nuestra boca, que profiera tu palabra, lo que meditamos y estudiamos y aprendemos de ella. Déjanos verte, haznos ver qué nos obstaculiza realmente,
¿Qué ídolos nos impiden transmitir tu mensaje? Ayúdanos a transmitir lo que hemos visto y oído. Ayúdanos a hablar a nuestros hijos. Ayúdanos a hablar a las mujeres. Ayúdanos a compartir con ellas. Ayúdanos a no ocultar, como exhortaba el Salmo 78, a no ocultar a la próxima generación. Señor, clamamos a ti. Mientras estamos aquí, úsanos. Te lo pedimos, Padre. Gracias por estas hermanas que se reúnen para buscar tu rostro y para meditar en tu palabra. Gracias, te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.